Hola, ¿qué tal? El Señor les bendiga, donde quiera que se encuentren. El que quiera que escuche esto, el Señor les guarde, que el Señor les llene de bendiciones, que el Señor sea en sus vidas una fuente de alegría y de ánimo para todos. En esta mañana quiero comentar varios versículos bíblicos que nos hablan acerca de la predicación. Si ustedes recuerdan, hace poco estuvimos en un retiro de predicadores en Madrid, en el Escorial. Fue precioso, un tiempo maravilloso y un tiempo que nos recargó mucho las pilas. El tema de ese encuentro nacional donde habían líderes de toda España, de diferentes denominaciones, fue predicando en un mundo escéptico, ¿verdad? Y me encantó las palabras de Alex Chain, un pastor que es sociólogo y también es el coordinador para Latinoamérica de los que son los talleres de predicadores. Constantemente están en talleres, en presentaciones, en entrenamientos en toda América y en Colombia, en Venezuela. Me habló de varias iglesias, me dio mucha alegría ver cómo este hermano va a varias partes. Él vive en Perú, pero viaja bastante por toda Latinoamérica. Y él decía, Max, Freud y Nietzsche son conocidos como los padres de la sospecha, decía él, porque nos enseñaron a sospechar y a ser escépticos sobre todas las acciones humanas de los líderes y de los que tienen autoridad. Marx enfatizó que detrás de toda acción humana siempre hay un interés económico. Freud nos recuerda que detrás de toda acción humana siempre los seres humanos están tratando de compensar alguna carencia de la infancia. Y Nietzsche nos enseñó que detrás de toda acción humana siempre los seres humanos están buscando más poder. Y decía él, comenzando estas charlas, que sería imposible pensar en el escepticismo europeo, el escepticismo de toda Europa, si no tomamos en cuenta o si no recordamos toda la influencia que ha tenido durante años estos tres grandes pensadores en Europa. Y en medio de un mundo caído, es bueno decirles que cierto escepticismo es bueno, decía él, y me parece que es correcto, cuando esto nos ayuda para que no seamos ingenuos, a que valoremos las cosas. Y eso es bueno. Y ese es el mundo al cual nos tenemos que, con el cual nos tenemos que enfrentar, con el cual tenemos que hablar, con el cual tenemos que tender puentes, como decía John Stott. Tender un puente, y hablaba de la predicación como ese proceso de tender puentes hacia la sociedad. El Señor lo vio claro. El Señor Jesucristo, su primera misión, todo lo que hizo fue predicar. Les quiero invitar a que busquemos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y dice en ese versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio. Desde el mismo capítulo 1, apenas había pasado la tentación, había comenzado su ministerio y enseguida fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creed en el evangelio. Sí, hermanos, así es. Y él recorría, dice también el capítulo 1, versículo 38, él recorría toda Galilea predicando el Evangelio. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, decía el Señor, porque para esto he venido. Y como seguidores de Jesús, hermano, no nos queda otra que predicar el Evangelio. Ahora, podemos pensar que la predicación es solamente exponerlo desde el púlpito. A lo mejor podemos que es cosa de pastores, de líderes, pero no, hermano, la predicación es de todos. Cada creyente debe conocer la palabra y ayudar, exponerla, abrir la palabra a otras personas. Y yo te quiero invitar en esta mañana. ¿Estás abriendo la Biblia?
para ti y para otros, pues yo te animo a que hagas el intento, a que hagas el esfuerzo, a que pidas al Espíritu Santo que te dé esa unción para compartir la palabra, una palabra clara, una palabra sazonada, como dice la propia palabra, una palabra de Dios especial cada día para nosotros y que puede ser especial para otras personas. Cuando predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos, no es una tertulia. Es la palabra de Dios, el mensaje dado por Dios que es para toda la humanidad, para bendición de toda la humanidad. Y en un mundo escéptico, una de las tremendas conclusiones que se llegó en ese retiro era que teníamos que volver, el mundo tiene que volver a escuchar la palabra de Dios. Y que esos predicadores, así como Jeremías, que fue levantado en medio de una generación escéptica, y el Señor dice, te di por profeta a las naciones. Y ese te di es el regalo de Dios a las naciones, es los profetas, es los predicadores, es esa maestra de escuela dominical que está enseñando la palabra, a esos niños. Esos son regalos que tenemos para esta generación. Tú y yo somos testigos de esas personas que se esforzaron por llevar la palabra, por enseñarnos las cosas básicas del Evangelio a través de la Biblia. Otra cosa, miento. Si digo otra cosa, estoy equivocado. Tenemos que aprender a hablar de la palabra. Y una palabra clara, una palabra que sea contextualizada, una palabra que sea pertinente para nosotros. Si hacemos otra cosa, puede ser una tertulia, puede ser una buena conversación, pero nos llama el Señor a que prediquemos su palabra, su mensaje, su verdad, no la verdad del mundo, no el mensaje de los políticos, no el mensaje de otros, sino la palabra de Dios. Ese es el llamado que tenemos. Y hermano, hermana, Pablo también se lo dice a Timoteo. Después de que en la segunda carta, ya después que le ha dado una cantidad de recomendaciones a Timoteo, le dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, te ruego. El mismo Pablo le está pidiendo a Timoteo, ¿ah? Encarecidamente, ¿ah? Delante de Dios, ¿verdad? Delante del Señor, ¿verdad? Que juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y ahí hay uno de los detalles, hermano. La palabra tiene que ser sazonada, la palabra tiene que ser dada con amor, la palabra tiene que ser dada con toda paciencia y doctrina. No es una palabra, un versículo sacado a lo loco. No, mira, una palabra que enseñe la verdad de Dios. Una palabra que esté basada en la Biblia. Pues vendrán tiempos, dice aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, que el Señor te bendiga. En medio de esta generación escéptica, el Señor nos manda a que expliquemos, a que nos entendamos con las personas, a que tendamos puentes hacia esas personas y prediquemos la palabra. El problema del escéptico no es que no crea, cuidado, ¿eh? El problema del escéptico es que cree en todo. Y ahí es donde el Señor dice, yo soy un solo Dios, yo soy único, no comparto esa gloria con nadie. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Exponer las verdades del Evangelio, compartir con otros y crecer nosotros también, con la ayuda del Espíritu Santo, con la unción de Dios, que la palabra sea ungida por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, feliz día y que el Señor les guarde. Hasta aquí esta reflexión. Chao.